Esta mañana preciosa, la bendición de Dios es la que añade. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Tenemos un día nuevo en esta mañana, porque la Biblia dice que todas las mañanas sus misericordias son nuevas y cada mañana se renueva una a una. Dios ha sido bueno y no ha faltado este mensaje de la salvación, porque Dios es paciente y misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es tan bueno que decir que Él es bueno, la palabra es como muy pequeña. Meterse dentro de la palabra bueno, encontraríamos un Dios extraordinariamente bueno. Se pasa de calidad el Señor. Que en esta mañana usted esté trabajando y que el Señor le esté llevando este mensaje de la salvación. Esto no tiene precio, pero se hace para que usted eche mano de la salvación, para que usted mire a Jesucristo, porque habíamos perdido todo. La Biblia dice que nosotros habíamos perdido todo. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos habíamos perdido en el huerto, pero por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, hoy el Evangelio se desborda para salvación. Así que esté atento a la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, en el nombre del Señor Jesucristo, en el libro de Colosenses, el capítulo 2, versos 8 y 9. Y la palabra del Señor nos habla, el apóstol Pablo nos exhorta y nos insta a estar pendiente acerca de esta gloriosa palabra o acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sea exaltado el Evangelio del Señor Jesucristo en este lugar, en esta mañana, para todo aquel que crea. Porque el mismo Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Y en esta plaza de mercado, el Evangelio también se predica, para que el que crea eche mano de él y pueda estar listo para la venida del Señor. Amén. La palabra del Señor dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él la vista corporalmente toda la plenitud de la deidad. Preste atención. El hombre había perdido. Muchas veces el hombre pierde sus bienes materiales, quizás un terremoto, un fracaso, qué sé yo, que el hombre pueda perder. Y cuando uno pierde, uno sufre, porque comenzar de cero no es fácil. Después de haber tenido tantas cosas, una buena casa, un buen carro, un buen negocio, y perderlo y comenzar de cero no es fácil. Es tanto que hay gente que ha pensado hasta quitarse la vida por la pérdida que tuvo. Pero déjame decirle que el hombre perdió en el huerto del Edén, perdió el camino, perdió la verdad y perdió la vida. El hombre está sin camino. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El hombre perdió la vida cuando desobedeció, cuando fue incrédulo al Señor. El hombre no anda en la verdad. La Biblia dice: sea Dios verá, y todo hombre mentiroso. Jesús, el Hijo de Dios, al cual yo te quiero presentar en esta mañana, digo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Se necesita alguien semejante a nuestra naturaleza para ayudarnos con esos privilegios y virtudes que tuvo el Hijo de Dios en esa manifestación en carne. En el caso del Hijo de Dios, atributos y privilegios divinos. Comenzando la lectura, dice el texto: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y de huecas sutilezas según la tradición de los hombres y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice el apóstol Pablo: y vosotros estáis completos en él. Tener a Jesucristo, al Hijo de Dios, es tenerlo todo, porque él es la fuente de la salvación. Él es el medio por el cual Dios proveyó de sí mismo venir a esta tierra y darnos salvación. Bendito el nombre del Señor. Jesús no es el Hijo de Dios en el mismo sentido que percibimos a un padre y su hijo. Dios no se casó y tuvo un hijo. Dios no se unió con María y juntos produjeron un hijo. Jesús es el Hijo de Dios en el sentido del que Él es Dios manifestado en forma humana. Jesús es el Hijo de Dios en cuanto fue concebido por el Espíritu Santo. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, dice la palabra del Señor, dándole la exaltación a este glorioso evangelio que hoy te predicamos. Porque no venimos a este lugar a perder el tiempo. Quizás por tu mente corra que estamos perdiendo el tiempo. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo en este lugar. Nosotros estamos predicando una palabra gloriosa que da vida y vida en abundancia. Pablo, siervo de Jesucristo, a ser llamado apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El significado del evangelio: la palabra que conocemos como evangelio proviene del sustantivo evangelium. El léxico griego ofrece tres significados diferentes. Primero, significa las buenas nuevas, noticia de Dios para los humanos. Segundo, detalle relacionado con la vida y el misterio de Jesús. Bendito el nombre del Señor. El evangelio es el relato de la vida y las enseñanzas de Jesús. También habla del amor que Dios muestra a la humanidad, mandando a su Hijo único, Jesucristo, a redimir el mundo. Es así que muere por nuestros pecados, es sepultado y al tercer día resucita de entre los muertos, conforme él mismo lo había predicho por los profetas. Y le dijo: estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Profecías acerca del Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Había una promesa para el hombre, había una esperanza después de la caída. Y así le dijo el Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. De la mujer viene la simiente. El Creador participa de nuestra condición. El Creador del universo
El Dios que hizo los cielos y la tierra, el que hizo al hombre a su imagen y su semejanza, se viene y participa de nuestra condición. La palabra del Señor lo dice. Hebreos capítulo 1, el verso 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Oiga, el Dios creador, el sustentador, diseñador de este universo, fue el mismo que en una condición de carne puso la cara por nosotros en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Ese es Jesucristo el que te estoy presentando esta mañana, el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne. Y la palabra del Señor dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Oiga, no socorrió a los ángeles, sino que te socorrió a ti y te socorrió a mí, bendito el Señor. ¡Aleluya! Por eso es que está empeñado en predicar este evangelio, porque Él murió por ti en la cruz, dio su vida en la cruz por ti, y tiene un sueño muy grande. Podríamos decir que es el sueño universal de Jesucristo, y es salvar la humanidad. Bendito el nombre del Señor. A nosotros los seres humanos nos convenía que un Padre Creador se hiciera hijo para nuestra salvación. La Biblia dice en Hebreo: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios miró nuestra condición. Nadie podía sacar la cara. Dios miró de los mismos cielos y buscó a alguien que hiciera vallado en la tierra, pero no encontró uno. Ciertamente, dice el apóstol Pablo, no hay justo ni aun uno, todos se desviaron. No había nadie que pudiera sacar la cara por nosotros. Pero Dios mismo se viene y Él saca la cara por nosotros. Él mismo muere por nosotros. Por eso es el autor de esta salvación. Por eso es que el apóstol Pedro dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Quién? Aquel cuyo los judíos despreciaron y no obedecieron. Dice la palabra del Señor que en Él solamente hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros los seres humanos podamos ser salvos. Jesucristo es el único que puede darte salvación en esta mañana. Amén. Quería nuestro Dios mostrar su nombre a través de su Hijo, porque a veces predicamos esta cosa, predicamos este evangelio, estas palabras, y a veces hay confusión en el hombre. ¿Y cuántas veces también estuvimos confundidos? Dice la palabra del Señor: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en Él. Y de nuevo: he aquí yo y los hijos de Dios me dio. Había una promesa para la raza humana. Había una promesa de parte de Dios dada a un hombre llamado Abraham. Génesis capítulo 12, el verso 2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Ahí venía la proyección, el proceso progresivo de Dios para venir a salvar a la humanidad. En la caída del hombre le había dicho a la mujer que le iba a ayudar y que le iba a levantar a uno que iba a destruir al que destruyó a la mujer en el huerto. Y la palabra del Señor dice que le da la promesa a Abraham y la fianza en Jacob. Génesis capítulo 49, el verso 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste. Hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Cuando la Biblia dice se congregarán a Silo, está diciendo se congregarán al Señor Jesucristo. Y hoy hay una iglesia grande e innumerable que ha nacido por la palabra de verdad, por la promesa dada a Abraham. Dios levantará profeta en medio de su pueblo. Amén. Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca. Y él le hablará todo lo que yo le mandare. Decisión. Esta decisión es de Dios. Dar a conocer su Hijo. Esto quiere decir mostrar su gloria. Al dar a conocer a su Hijo, era mostrar su poder, era mostrar su gloria, era mostrar su amor por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mostró su amor a través de su Hijo, a través de su manifestación en carne. Salmo capítulo 12, el verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Promesa de David. Mira el proceso de Dios para poder hoy predicarte esta palabra gloriosa, porque había algo que impedía que nosotros nos acercáramos a Dios confiadamente, pero hoy está abierto este camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Está abierto para que te acerques a Dios confiadamente. En los tiempos de la ley se usaban animales inocentes para el sacrificio. Tenía que haber un sacerdote, entrar al lugar santo y al lugar santísimo y ofrecer la ofrenda de expiación. Pero hoy todo lo hizo posible nuestro Dios a través de su Hijo, en su muerte y en su resurrección. Hoy no tienen necesidad. Por eso dice la palabra del Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo es la entrada triunfal al reino de los cielos. Promesa David, Salmo capítulo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el mismo salmista dice en segunda de Samuel, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. El Señor Jesucristo, cuando entró por el mar de Galilea, dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El libro de Daniel dice que el Dios del cielo venía a establecer un reino que no sería desmenuzado y que permanecería para siempre. Y si Jesucristo dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, en esta tierra hay un reino decretado por Dios, y es el evangelio de Jesucristo.
Porque si el reino de los cielos se acercó, por ende tiene que tener un rey, porque no hay reino sin rey. El rey de los reinos de los cielos se llama Jesucristo. Por eso cuando los apóstoles le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Él le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, véngase tu reino, así en los cielos como en la tierra. Deje que el reino de Dios llegue a su vida, deje que el dominio de Dios llegue a su vida, y puede decir confiadamente, como dijo Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando usted deje que Cristo domine su vida, el reino de los cielos ha acercado a su vida. El reino de los cielos ha llegado a su vida, porque ya no vive usted, no hace lo que usted quiere, sino que vive para Jesucristo el Señor. La palabra del Señor dice, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. No tanto era la misericordia para Salomón, la misericordia era para ti. La misericordia era para mí, que en esta mañana, hoy, se te predicase este evangelio glorioso, para que hoy pudieras tener salvación. Y dice el verso 16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El reino de los cielos tiene un rey, y es el Rey de reyes y Señor de señores, el Señor Jesucristo, el que un día murió en la cruz, pero dice su palabra que al tercer día se levantó de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Ese es el que te estoy presentando, el Señor Jesucristo, hijo de David, según la promesa a Abraham que venía de Eva. Isaías capítulo 7 verso 14 dice, por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Maravilloso. La Biblia dice en el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, el escritor de Mateo, cuando él escribe la profecía, la escribe con revelación. Por tanto el Señor dará señal, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llevará su nombre Manuel. Y el escritor de Mateo no se queda corto en este texto, él dice que traducido es Dios con nosotros. El reino de los cielos se había acercado, Dios se había hecho presente como lo había prometido. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Dios mismo hizo presencia en esta tierra, en un cuerpo humano como el suyo y como el mío. Bendito el Señor. Gloria a Dios. El niño que nacería sería llamado Padre Eterno, y el Príncipe de Paz, como el orden de Melquisedec para siempre. Salmo 110 verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Razón tenían los fariseos al no creer a Jesucristo, porque en la mente de ellos concibía que Jesús venía de José el carpintero y de María, pero no entendían el misterio de Dios para salvarle, por eso no creían. Pero Jesucristo venía según el sacerdocio de Melquisedec. Bendito el nombre del Señor. El libro de Hebreos capítulo 7 dice, porque este Melquisedec
rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Escuche bien. Sin padre y sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¡Amén! Ese es Jesucristo, sin madre y sin genealogía, sin principio de día. Jesucristo es el Dios eterno, el autor de tu salvación, al único que tiene el poder para salvarte. No hay otro que lo pueda hacer. Por eso no nos cansamos de predicar a Jesucristo como el medio, como la fuente, como la única solución, como la única esperanza. Es que nosotros no tenemos un Dios, tenemos el único Dios, Jesucristo el Señor. El Señor Dios Todopoderoso hizo esto. Esto lo hizo Dios. ¡Aleluya! Isaías capítulo 9, verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable consejero. David no conoció otro consejero, por tanto Pablo tampoco conoció otro. Y en esta mañana yo no te puedo presentar a otro, te puedo presentar a Jesucristo nada más. Amén. Dice la palabra del Señor: consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Rey de paz, Rey de justicia es el Señor Jesucristo. Por eso Él dijo estas palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Jesucristo es que está la paz del hombre. En Jesucristo es que está el consuelo del hombre. En Jesucristo es que está la esperanza del hombre. En Jesucristo es que hay salvación. Dice la palabra del Señor: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por eso Jesucristo un día le dijo: mi paso dejo, mi paso doy, pero no como la da el mundo. La paz de Jesucristo viene de Dios solamente. Dios hace presencia para establecer su trono. Así lo dice su palabra. Bendito el nombre del Señor. Dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Por las calles de Jerusalén, por aquel viejo continente en Israel, el Dios del cielo hizo presencia en ese lugar. Al sexto mes el ángel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, una mujer que no había tenido contacto sexual. Eso significa virgen. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le dio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿Qué será lo que está diciendo? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Como Dios promete salvar él mismo y venir. El libro de Osea dice: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerá pues otro Dios, ni otro Salvador sino a mí. El libro de Isaías dice que él mismo iba a venir y él mismo iba a salvar. Decíale de corazón apocado: esforzado no temáis, he aquí que vuestro Dios
viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. El Dios del cielo mismo vino en esa condición humana, en esa condición como la suya, como la mía. La Biblia dice: y en los días de Cristo en su carne, con temor reverente y con lágrimas en sus ojos, al que le podía librar de la muerte. Qué bueno es este Dios. Pero a Dios nadie le vio jamás. La esencia de Dios nadie la ha visto. Un profeta, un legislador llamado Moisés, le dice: Señor, déjame ver tu rostro. Y él le dijo: ciertamente no habrá hombre en la tierra que me mire y viva. La Biblia dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios se dio a conocer en esta tierra. Los que vieron a Jesucristo, vieron a Dios manifestado en carne. Por eso es que nosotros predicamos con tanta prisa, para que entiendas que Jesucristo es el único que te puede salvar. Su Hijo es su misma imagen. La palabra del Señor dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escuche bien: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, no por medio de otro, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando hablamos de diestra, en la majestad, en las alturas, no estamos hablando ni derecha ni de izquierda, porque Dios no tiene derecha, Dios no tiene izquierda, Dios lo llena todo. Los cielos no lo contienen, la tierra es el estrado de sus pies. La diestra que habla la Biblia es su dominio, su poder, su trono, su señorío. Bendito el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Tan sencillo en esta mañana, porque las palabras de Jesucristo son tan sencillas. Nosotros los seres humanos somos los que tergiversamos las cosas. Nosotros somos los que enredamos las cosas, porque la palabra de Dios es muy sencilla. Tan sencillo: siendo el Padre eterno, llegó como un hijo. Jamás nunca se había visto un ser humano ser padre y después ser hijo. Solo Él, siendo nuestro Padre, se hizo hijo para ser nuestro hermano. Y siendo un Dios todopoderoso, dueño de todo, del universo, entraba por Jerusalén, lugar de su trono. Entraba en un burro, sin cetro, ni corona, ni vestido de realeza, sencillo y humilde. Bendito el Señor. Por eso el pueblo de Israel no le conoció, porque esperaban a un Dios con un cetro, con una corona y un vestido de realeza, y sentarse en su trono y dominar todas las naciones. Pero se le vino por las orillas del Gadara. Tal vez los esperaban por el río Éufrates, por las grandes embarcaciones. Por ahí esperaban al Mesías, por ahí esperaban a su Dios. Pero Él se le vino por la parte más sencilla, por Belén de Judea le salió. Amén. Y le dice: Felipe, ¿no has visto a Jesús, el hijo del carpintero, que es el Mesías? Y él le dijo: ¿saldrá algo bueno de allá? Lo hizo así sencillamente para poder ayudarte, porque el pueblo de Israel se había olvidado de nosotros. Eran dueños de los cultos, de las ofrendas, de las primicias y de todos los sacrificios, y a nosotros se nos habían olvidado de nosotros. Pero Dios no se olvidó de nosotros. Jesucristo no se olvida de su creación. Él mismo vino y hizo todo por nosotros. Dice Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. De la manera más sencilla vino el Señor. Por eso no le conocieron.
a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esto le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. No trajo caballo de guerra, pero destruiría todo reino e imperio. Dice la palabra del Señor: y de Efraín destruirá los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Él se presentó de sorpresa y no conocieron, esperaban su llegada por el Éufrates. He aquí, dice el Señor, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová. El pueblo de Israel deseaba a su Dios. El ángel del pacto lo buscaban en los montes, lo buscaban en el santuario, lo buscaban en el arca del pacto, lo buscaban por todas partes. Pero el día que se le hizo presente, no le pudieron conocer. Pero en esta mañana usted le puede conocer a través de esta palabra gloriosa. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Pero aquí en esta plaza de mercado hay una iglesia que sí le ha conocido. Aquí en esta mañana hay una iglesia que sí conoce quién es el Hijo de Dios. Porque a ella se le reveló del cielo, igual que a Pedro, igual que al soldado del Gólgota, el que traspasó la espada, igual que a Natanael, igual que a Juan el Bautista, Jacobo en el monte de la transfiguración. No tan solo a todos estos hombres se les reveló el Señor, hoy quiere revelarse a ti. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el misterio del amor, el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo para perdonarle los pecados a los hombres y no tenérselo en cuenta. Bendito el Señor. El mismo Pilato quería saber si él era el Hijo de Dios o el Hijo del bendito. A quienes se lo dijo no creyeron. Pilato quería saber, pero él no se lo dio a conocer, y a quienes se lo dijo no lo creyeron. Y su palabra dice: entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole le dijo: tú lo dices. No le dio respuesta alguna, lo dejó con la misma intriga, con su misma pregunta. Bendito el Señor. Amén. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. No lo pudo entender. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: no responda nada que testifican contra ti. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y mire la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote no creyó. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Amigo, en esta mañana el Evangelio es la prenda de garantía para conocer tu salvación. El Hijo de Dios es tu salvación, es tu Dios, es tu Rey. Conócelo, acéptalo, déjate que te revele los misterios de su salvación. Reconócelo como a Natanael. Y respondió a Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Rey, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Permite que su reino se establezca en tu vida y que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra, y su dominio sobre ti, para que ya no vivas más tú, sino Él en tu vida. Cambiará, tu vida será transformada, será una vida de esperanza para todos aquellos que creen en el Hijo de Dios. Y la palabra del Señor, y vamos concluyendo. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. El Hijo de Dios vino a mostrarnos quién es Él, y esta es la vida eterna, dice el Señor, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una de las razones por las cuales el Señor siempre hablaba de su Padre era dando a conocer sus orígenes y de dónde venía. Pero la revelación quedó perfecta para los hombres, porque uno de los discípulos en una de sus cartas dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta iglesia no conoce otro Dios, mucho menos otro Salvador, ni otra roca que dé salvación. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, Jesucristo es la esperanza, Jesucristo es la solución. Por eso te lo presentamos en todo momento. Así que vamos a darle gracias al Señor por esta palabra en esta mañana, para que esta palabra gloriosa de aquellos que la oyeron, porque la palabra del Señor dice en Isaías que Él mira al contrito de espíritu y al humilde y al que tiembla su palabra. Todo aquel que presta su oído a esta palabra hace algo. No es mi palabra cual martillo que quebranta la piedra, no es la palabra de Dios como espada de dos filos que penetra en lo más profundo, no es la palabra de Dios la que convierte las intenciones en hechos, no es la palabra de Dios